Hola, bienvenidos a una charla más en Descifrando Conocimiento. Hoy platicaremos con Arantzazu López. Ella es directora de la compañía Arte y Folclor México. Vamos a recibirla. Aranza, pues muchas gracias por este tiempo. Queremos comenzar con un tema muy importante, lo mexicano. ¿Qué te gusta de la historia y las tradiciones mexicanas? Y a partir de tu experiencia personal y profesional, ¿qué puntos crees que es importante rescatar de nuestra cultura y por qué? Pues muchas gracias, estoy muy contenta por la invitación y justamente pues hablamos de un tema que me apasiona, que es hablar de México. Hablar de México es hablar desde el principio de los tiempos, ¿no? Desde que se crea el mundo de acuerdo a la cosmovisión. Pues tenemos muchas, ¿no? Azteca, Olmeca, Maya, vaya, de muchas culturas. Pues tenemos pues muchas leyendas, muchas historias. Lo que más me gusta es toda la historia que tenemos, todo nuestro pasado, que es lo que nos hace justamente pues ser lo que somos ahorita, ¿no? La identidad del pueblo mexicano es un pueblo que viene de una raza guerrera, de una raza fuerte, ¿no? Que realmente la fe que tenían, la fe exacerbada, el temple que tenían, todo, ¿no? Las construcciones, las pirámides, que al final, o sea, son construcciones fuertes, llenas de conocimiento, ¿no? Fuimos un pueblo pues dotados de muchos conocimientos en cuestión de ciencia, de arte, y la verdad es sorprendente, ¿no? Nuestro pasado es maravilloso y justamente yo creo que un pueblo que no conoce su pasado no puede caminar hacia el futuro, ¿no? Si hablamos de la independencia, si hablamos de la revolución, son etapas históricas que han marcado a nuestro México y que sin duda alguna, a pesar de esas etapas, pues al final resultó algo bueno. Al final, hoy somos ese pueblo con ese pasado mágico. Realmente creo que es importante volver a retomar lo que es México. Últimamente en el extranjero o incluso en nuestro país hablan de un México que sí tiene contaminación, que sí es un México violento, que todo lo que está pasando, ¿no? De pronto las noticias están llenas ya de sucesos, pues que te generan mucha ansiedad en realidad. Y más que eso, yo creo que es importante centrarnos en un México lleno de historia, de leyenda, de cultura, de aromas, o sea, platicar con nuestros abuelitos cuántas historias no tienen que contarnos, cuántas frases, cuántos cuentos, ¿no? De cosas que pasaron, justamente en la historia. Retomar los valores culturales es algo que nos hace muchísima falta. Es una pena y una tristeza que a veces en las escuelas, en vez de darles justo danza folclórica, ya les están dando reggaetón u otro tipo de cosas que no son parte de nosotros y que poco a poco eso es lo que va perdiendo, pues que nos olvidemos de quiénes somos. Entonces, yo creo que es súper importante rescatar justamente el amor a lo nuestro a través de nuestra historia, a través de los valores culturales, para caminar con paso firme hacia un futuro. Y lo hablo a nivel de todo, ¿no? De política, de ciencia, de arte, de gastronomía. Yo creo que es momento de abrazar hoy más que nunca lo que somos como mexicanos y caminar hacia adelante. Y en ese sentido, Arantza, tienes muchísima razón. México es igual a cultura. Creo que así lo concebimos todos los mexicanos. Hay múltiples cosmovisiones dentro de México, ¿no? Esa conformación cultural y tan rica que tenemos. Y en este sentido, sin duda alguna, el arte es una de las herramientas que nos permite conservar esta cultura. ¿Cuál es la importancia y el poder que tienen las expresiones artísticas en la difusión y la conservación de la cultura mexicana y sus tradiciones? Pues mira, justamente es a través, sobre todo de las artes escénicas, pero bueno, en general del arte. Cuando hablamos del arte, estamos hablando de la sociedad misma, del presente y también del pasado. Estamos hablando de una expresión del decir cómo éramos antes, cómo somos ahorita, lo que ha cambiado es justamente a través de estas expresiones. Primero, la sensibilidad que se crea tanto en los artistas como en los que los reciben. Es algo que se conecta directamente con el corazón y es algo que sin duda alguna, cuando recibe la otra persona, cuando ve una pintura, cuando ve una obra, cuando escucha una pieza musical, se conecta. Y para iniciar, pues es esta sensibilidad humana tan necesaria en realidad en todos lados. La otra, al final, el arte es un puente
es este puente que nos une con nuestra realidad, que nos une con nuestra identidad, que nos une incluso con otras naciones, ¿no? Es ir con tu bandera tatuada y decir, esto es México, esta soy yo, y a través de mi expresión artística, a través de mi lenguaje del movimiento, a través de mi canto, a través de mi música, a través de mi pintura, es la cara de lo que es toda mi nación, ¿no? Es la representación de toda mi historia, de todos los mexicanos. Y justamente yo creo que es lo más importante que te permite el arte, transmitir esa parte de ti mismo, de tu identidad y a lo mejor en una simple pieza musical, ¿no? Que parecería muy simple, se traduce toda una historia, no sé, la revolución, la conquista, lo que tú quieras de tantas cosas que han pasado en México. Entonces, pues al final es un lenguaje universal que todos lo entienden y que a todos les llega. Justo ya hablabas de artes escénicas. En la compañía Arte y Folclore ustedes buscan unir justamente tradición, cultura, pero también con espectáculos modernos. Cuéntanos ahora sí de la compañía, cómo nace este proyecto, qué tan difícil es la tarea que se plantean, porque al final creo que cuando hablas de la cultura, de la historia, debe haber por ahí un rigor, ¿no? Importante al momento de crear los espectáculos. En realidad es una compañía que nace en conjunto con mucha gente, con un grupo de más de 100 personas, con un fin y con un objetivo, que es justamente retomar los valores culturales, es volver a alzar la voz, es decir, México grita con voz poderosa a través de lo que nos caracteriza. Si bien en muchos lados, claro que conocen el folclore mexicano, les encanta por el color, por el sabor, por la alegría del mexicano, pero hablar de México es hablar más allá de un jarabe tapatío, ¿no? Al final llevamos más de 60 o 70 años con un mismo ícono, cuando en realidad yo como bailarina muchos años, ¿no? Siempre escuché, es que México es mega diverso, mega cultural, tenemos muchísimo vestuario, muchas leyendas, pero ¿cuándo las vamos a sacar a la luz, ¿no? ¿Cuándo va a ser el momento de que esas leyendas se conviertan nuevamente, pues, en la realidad? ¿Cuándo vamos a volver a vivir ese México del que alguna vez escuchamos hablar? Y justamente retomo, pues, Quetzalcóatl, la leyenda, porque justo pues habla desde el inicio, ¿no? Que es la creación del mundo desde la visión azteca hasta la conquista de México. Y justamente pues de ahí parte la raíz de lo que somos y además de recordarle a los mexicanos y al mundo entero que somos esa raza fuerte, con esa sangre guerrera y que estamos listos para salir siempre adelante. Entonces, al final es una obra con un mensaje de paz, con un mensaje de amor, con un mensaje de unión entre todas las naciones. En realidad es uno de los objetivos, una de las metas de la compañía. Y luego, pues de pronto, yo lo escuché mucho, ¿no? Como, ay, danza folclórica, las trencitas, los bailes, y todo el mundo te dice, yo bailaba el jarabe tapatío el 10 de mayo en la escuela, ¿no? Pero eso en realidad no es la danza folclórica, y justamente sentí esta necesidad de retomar nuestras historias y nuestras leyendas y hacer una obra a lo mejor como un Cats o como un Rey León, pero sin inventar nada, ¿no? Creo que en México no tenemos que inventar un cuento porque tenemos de sobra historias, tenemos de sobra leyendas y nada más es plasmarlo al escenario y además pues combinarlo con las nuevas tecnologías. Al final la danza folclórica no es algo que tiene que quedarse en... no sé, muchas veces confundimos la parte tradicional y de pronto a la gente pues le es un poco monótono, aburrido, etcétera, ¿no? Pero si trasladamos la esencia de nuestra cultura, la leyenda, al escenario, con luces, con multimedia, al final lo que nosotros provocamos es una obra pues sensitiva completamente, ¿no? Desde que ingresa la gente, percibe los aromas a copal, ¿no? O sea, es multimedia, luces, efectos, aromas, y además es una obra que en realidad ha roto los estereotipos tanto de la danza como de los musicales, no solo en México, sino en el mundo, porque regresamos al lenguaje que todos conocemos, donde no necesitamos hablar, ¿no? Si pudiéramos decirlo, no valdría la pena bailarlo. Entonces, al final, nuestro primer lenguaje, pues fue con movimientos, ¿no? Recordemos todas nuestras culturas pasadas,
y fue a través del movimiento. Entonces es una obra donde no hay diálogos, en realidad todo se cuenta a través de la danza y el canto. Retomamos canciones en náhuatl, ¿no? Hay que recordar nuestra lengua primogenia y además, ¿no? Y que al final la obra parte de un poema de Netzahualcóyotl, que era un gran poeta y que justamente te pregunta ¿a qué vienes a este mundo? Y que al final hay que dejar huella en este mundo. Yo personalmente creo que si no vienes a dejar huella en este mundo, pues más te valdría nunca haber venido a este mundo, y la huella que estamos dejando justo es a través del arte, a través de la danza, y es lo que principalmente quiere decir de la obra, ¿no? Que al menos dejemos flores, cantos y danzas. Como bien mencionas, la importancia de dejar huella en este mundo, dejar huella cultural y este mensaje de amor que tienen, ¿no? Para los otros países que tienen acercamientos a lo que es la cultura mexicana a través de este gran proyecto. Sabemos que su compañía se ha vuelto embajadora de la cultura mexicana a nivel internacional. ¿Cómo toman esta responsabilidad? Y cuéntanos, ¿cuál es la reacción del público extranjero ante un espectáculo 100% mexicano? Pues la verdad es que sí es una responsabilidad enorme asumirlo. A veces yo misma lo platico con todo mi equipo, ¿no? A veces recibes muchas flores y a veces no sabes si te alcanzan los brazos, ¿no? Al final es una responsabilidad enorme, es un peso el que llevamos encima y además, y lo más importante es que es con todo el amor por México y para México. La verdad es que a mí me ha sorprendido bastante. De hecho, Quetzalcóatl, la leyenda, se presentó por primera vez en Polonia. Fue la primera vez que presentamos la obra completa. Y terminando esa primera función, o sea, la gente estaba de pie, la gente estaba llorando, la gente gritaba ¡Viva México! Era una emoción desbordante, ¿no? En realidad yo nunca pensé que esa sería la reacción. Y todos, todo el elenco y toda la gente de producción, todos estábamos en shock de verdad, porque es un grito a nuestra cultura, es un grito a nuestra historia, ¿no? Más allá de decir qué bonito espectáculo, es algo que les llegó al corazón. Y terminando esa función, la gente salió, nos empezó a contar historias de su vida, porque al final lo relacionan, se sienten parte de, conectan con la obra. Entonces, pues a partir de ahí, la verdad es que, pues gracias a Dios hemos tenido muchísimas invitaciones, hemos estado en más de 20 países, tanto en Europa como en Asia, pues aquí, ¿no? Aquí mismo en México, en varios estados, y la reacción al final es la misma. La gente termina de pie, la gente termina llorando, la gente, o sea, tú ves a niños de 5 años de pie gritando ¡Viva México! Y México, y México, porque es algo que están sintiendo, es ese orgullo que tenemos que volver a persuadir en todos, en amar a nuestro país. Cuando termina la obra, pues salimos al lobby para que la gente nos permita tomarnos fotos con ellos, para que nos compartan, pues, lo que quieran, ¿no? Lo que quieran compartirnos. Y yo te puedo decir que tengo o tenemos todos la fortuna de que nos compartan historias de vida muy personales y que nos digan cómo impacta o cómo impactó la obra en esas historias personales. Hay incluso en la página Arte y Folclor México de Aranzazú López, en Facebook o en YouTube, en Instagram, hay justamente pues entrevistas que hacemos con diversas personas. Una de ellas que a nosotros nos impactó bastante, ¿no? Por ejemplo, un chico en Guadalajara que se quería suicidar y literalmente pues quería llevar a sus papás a ver la obra como último regalo, ¿no? Entonces, terminando la obra, pues este chico estaba llorando, llorando increíblemente y nos dijo que gracias porque le recordamos justamente pues que tiene que luchar y que le recordamos que somos guerreros. O sea, es cómo impactó en él, ¿no? Nos contó esta forma de cómo impactó la obra. Hoy en día seguimos en contacto con él, nos escribe muchísimo y así como él tenemos muchísimas historias, ¿no? En Chile, 15,000 personas de pie gritando ¡Viva México! Imagínate, o sea, al final todos los países hemos vivido historias de guerra, de conquista, de lucha, pero al final pues te hace ser lo que eres ahorita, ¿no? Entonces, pues todo el mundo se conecta. En 2019, que fue nuestra última gira internacional, y que bueno, pronto estamos ya, primero Dios, por retomar todo el tema de la gira, pero en 2019 estuvimos en la región de los Balcanes, donde todavía perdura mucho el conflicto entre los países, ¿no? En uno de los países, o el primer país en donde estuvimos fue Kosovo,
Kosovo es un país que México no ha reconocido como país independiente y nos invitan a celebrar los 20 años de su independencia. Entonces, al final, nadie se explicó cómo llegamos a Kosovo, pero llegamos. Todavía les dije, pues yo creo que en México ni se enteraron que no podíamos ir a Kosovo. O sea, fue una experiencia desde los vuelos, desde que no podíamos llegar. Cuando llegamos, o sea, la gente no podía creer que hubiera mexicanos en ese país. Y al final es como hablar o sea, imagínate que tú hablas con gente que estuvo en la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, hay infinidad de historias de todo mundo, pues claro que les tocó mucho el corazón, a nosotros también, ¿no? Nos tocó muchísimo el corazón. Dejamos plasmado ahí en el Museo Nacional de Kosovo el primer encuentro y relación entre México y Kosovo, y además que por primera vez en la historia se unen dos países a través del arte y no a través de la política. Y justamente es lo que logra romper y trascender el arte. El arte no conoce de religión, no conoce de política, no conoce de razas. Entonces, pues fue algo realmente histórico. Nuestro eslogan en la compañía es haciendo historia, y yo creo que es cuando más se ha plasmado, ¿no? Ya no te cuento que al final después no podíamos salir de Kosovo porque de ahí vamos a Serbia, y bueno, tuvimos muchísimos conflictos ahí como en ese paso, en ese cruce, que es una de las fronteras más peligrosas, pero al final ahí se cumplió el eslogan, ¿no? Haciendo historia. Eso es hacer historia, y eso es lo que logra hacer el arte, unirnos. Y eso es real. Ahorita que nos estabas contando, como todas las experiencias que has tenido en torno a estos procesos que ustedes buscan, el llevar la cultura mexicana a otros países, nos transmites a través de esas historias mucha alegría, mucha energía, y logramos comprender todos estos procesos por los que han pasado. Y a mí la piel se me puso chinita, porque es verdad, ¿no? Esta importancia de llevar a otros lados la cultura mexicana, el hacerles sentir lo que nosotros sentimos desde aquí y el llevárselos, para mí es un trabajo muy, muy grande y muy bonito el que ustedes hacen. Pero cuéntanos, ¿qué va a venir para ustedes este año? ¿Qué viene para la compañía? ¿Qué planes tienen? Pues mira, a partir del mes de junio, julio, ya esperemos que todo marche bien. La verdad es que al final, pues sí, lo primero es velar por la salud de todos, ¿no? Es una parte muy importante, pero no podemos dejar de lado justamente la importancia de seguir anunciándonos a nivel cultural y artístico, ¿no? De pronto, y en alguna ocasión alguien me dijo, oye, ¿tú consideras que la gente va a ir al teatro cuando a veces no tienen que comer? ¿Tú crees que es vital? Y mi respuesta fue decir que sí, ¿no? Y yo creo que hoy con esta pandemia nos dimos cuenta y nos preguntamos qué haríamos sin arte, qué haríamos sin cultura, ¿no? Imagínate esta pandemia sin música, sin un libro, sin una pintura, sin teatro, o sea, quítale toda la parte artística, ¿no? Entonces sería, pues, súper triste, ¿no? Súper triste la vida. La verdad es que yo creo que fue el momento oportuno de darnos cuenta de la importancia de la vitalidad que tiene el arte, que tiene la cultura en nuestras vidas, y que está presente sin ser conscientes, a lo mejor está presente cada día y la disfrutamos todos. Entonces, al final es algo que tenemos que seguir haciendo, y es esta responsabilidad que asumimos desde un principio, ¿no? Desde llamarnos Arte y Folclor México, asumimos esta responsabilidad, y con ese mismo cariño, con esa misma pasión, y hoy más que nunca abrazando a nuestro país, abrazando a nuestra gente, pues digo, al final estamos en un año de lujo, ¿no? Donde celebramos los 500 y los 700 años de la caída de Tenochtitlan, de todo, justamente, ¿no? De todo lo que estamos hablando en referencia a la conquista de México. Entonces, pues a partir de esas fechas, pues ya lo van a estar viendo anunciado. Tenemos diferentes exposiciones a nivel artístico, ¿no? En el Zócalo de la Ciudad de México, en las pirámides también. Iniciamos, de hecho, una gira a nivel nacional e internacional en los diferentes estados de la República Mexicana, y a nivel internacional, pues iniciamos en Belice, en Perú. Tenemos ahorita, pues gracias a Dios, 17 países ya confirmados, tanto de lo que es América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa del Este.
Y pues estamos pactando que sea ahora sí que de este año nos toca ya la colita, digámoslo así, pero lo que queda, la mitad del año y el siguiente año, pues estaremos haciendo esta gira y pues con mucha más fuerza. La verdad es que justamente nos dio oportunidad de replantear el musical. Se integra con nosotros una orquesta prehispánica también. Es una orquesta increíble, ¿no? Ya lo van a estar viendo. Donde toda la música justamente, o sea, imagínate, son más de 30 instrumentos justo prehispánicos, de los toques del huehuet, tenemos un tambor de 2 metros, ¿no? Imagínate cómo va a retumbar justamente esos sonidos en el pecho. Entonces, pues esta obra justamente para mí es como el ave fénix, ¿no? Que vuelve a resurgir después de este confinamiento que tuvimos para hablar con mucha más fuerza. Yo te voy a decir que Quetzalcóatl, la leyenda, hoy por hoy se encuentra como en segundo lugar mundial como mejor espectáculo. En Corea del Sur fue toda la evaluación, 52 compañías internacionales, 52 espectáculos a nivel mundial y Quetzalcóatl, la leyenda, se llevó el segundo lugar. Entonces, pues es un orgullo, la verdad, para mí es un orgullo porque es un premio para México, para mi país, para mi cultura, para mi gente, para el talento mexicano. Y la verdad es que muy emocionados, ya queremos avanzar, ya queremos volver a lo que más extrañamos y lo platicábamos apenas es esa conexión con el público, con la gente, con los abuelitos, con los niños, es lo que más extrañamos. Entonces, pues estamos ansiosos nuevamente ya de prender las luces de los teatros y de gritar con voz poderosa a través de la danza, de la música, del canto, con todo el equipo ya listo. Perfecto, pues les deseamos muchísimo éxito y vamos a seguir de cerca su proyecto. ¿Algo más que gustes agregar, Aranza? Pues invitarlos justamente a unirnos más como mexicanos, a retomar esta fuerza que tenemos, a apoyarnos entre todos y aquí en México, ¿no? Justamente consumir productos mexicanos, ir a las tienditas, realmente es algo que necesitamos hoy en día y sobre todo a que no olvidemos justamente la importancia del arte, que no olvidemos esos aprendizajes que adquirimos de la pandemia. Hay que recordar que todas las dificultades son una oportunidad de crecimiento y nos toca crecer en conjunto, así que pues hay que apapachar mucho a nuestro país y pues seguir disfrutando de las maravillas que nos da el día con día, ¿no? Respirar, agradecerlo y bueno, pues claro que los esperamos siempre en el teatro, que estén muy de cerca siguiéndonos. Estamos como Arte y Folclor México de Aranzazú López en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, www.arteyfolclormexico.com y pues a invitarlos justamente a enamorarse más de nuestro México. Ahí pueden ver fotos, pueden ver varios videos, pueden ver entrevistas en otros países y además pues siempre nos dará mucho gusto estar en contacto, escribiéndonos, siempre contestamos con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo con un gran compromiso por México y para México. Pues muchas gracias de verdad por tu tiempo. Al contrario, les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo y esperemos pues pronto vernos en vivo y darnos un fuerte abrazo. Un abrazo para todos. Seguiremos de cerca su proyecto y a quienes nos ven, no olviden seguirnos en redes sociales como Descifrando Conocimiento. Nos vemos hasta la próxima.